Introducción a las redes y modelos de referencia. Bienvenidos al primer episodio de nuestro curso sobre fundamentos de redes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las redes de computadores, explorando cómo se comunican los dispositivos y cómo esta comunicación es estructurada por modelos de red fundamentales. ¿Qué es una red de computadores? Imagina una ciudad donde los edificios son computadores y los medios de transporte son los datos. Las calles que conectan todo representan las redes que facilitan el movimiento de los datos. Estas redes pueden ser tan simples como una conexión doméstica de Wi-Fi o tan complejas como Internet, que conecta al mundo entero. Cada vez que envías un email, transmites un video o descargas un archivo, estás utilizando esta red. Modelo OSI. El modelo Open Systems Interconnect, u OSI, es una guía fundamental para entender la comunicación de red. Está dividido en 7 capas. Cada una tiene un rol específico, comenzando por la capa física, donde se transmiten señales eléctricas, ópticas o inalámbricas. Por ejemplo, cuando conectas un computador al router de tu casa con un cable Ethernet, estás directamente interactuando con la capa física. Subiendo a la capa de enlace de datos, aquí es donde se verifica que los datos lleguen correctamente al otro lado, usando direcciones MAC para dirigir los datos. Un switch o conmutador de red opera en esta capa, filtrando y reenviando los datos a los computadores correctos. La capa de red se ocupa de direccionar los datos utilizando direcciones IP para enviar paquetes desde un dispositivo a otro a través de múltiples redes. Cuando utilizas un navegador para visitar un sitio web, los paquetes de datos viajan a través de esta capa guiados por routers. En la capa de transporte, protocolos como TCP y UDP aseguran que los datos lleguen en orden y completos. Si estás viendo este curso en streaming, TCP es el encargado de manejar los datos para que lleguen sin errores y en la secuencia correcta. Modelo TCP/IP. Ahora hablemos del modelo TCP/IP, que simplifica al modelo OSI solo en 4 capas y es meramente utilizado en Internet. Desde la capa de acceso a la red, que incluye las funciones de las 2 primeras capas del modelo OSI, hasta la capa de aplicación, donde las aplicaciones como los navegadores web interactúan con la red para obtener la información que está solicitando. Un ejemplo del mundo real de TCP en acción es cuando envías un correo electrónico, desde la capa de aplicación donde escribes el mensaje hasta la capa de Internet, que es la encargada de dirigir tu correo a través de diversos nodos de red hasta su destino final. En conclusión, hemos visto cómo los modelos OSI y TCP/IP estructuran y dirigen la forma en que los dispositivos se comunican entre sí en una red. Estos modelos son esenciales para cualquier profesional de TI, ya que proporcionan un marco para diagnosticar problemas de red y diseñar soluciones efectivas. En nuestro próximo video exploraremos más a fondo Ethernet y las direcciones de acceso al medio, o MAC. Nos vemos.